Hola, mi nombre es Gilberto Castillo, soy médico internista y cardiólogo, director científico de CardioPrevent IPS y coordinador de la unidad cardiovascular del Centro Médico Immanaco en Cali, Colombia. En esta conferencia vamos a hablar acerca de la dislipidemia aterogénica. Bienvenidos. Bueno, estos son mis conflictos de interés, los laboratorios para los cuales he dictado conferencias y recibido honorarios en los últimos 6 meses. Y quiero empezar hablando de algo que todos tenemos muy claro. Reducir el colesterol LDL no es la solución completa para evitar complicaciones cardiovasculares en nuestros pacientes. Les muestro en el lado izquierdo la data del estudio Fourier con evolocumab y al lado derecho la data del estudio Odyssey Outcomes con la librocumab, medicamentos muy potentes para lograr reducción significativa del LDL. Y fíjense cómo en estos estudios, aún logrando tener niveles de LDL de 30 o de 40 miligramos por decilitro, la gran mayoría de los pacientes siguen experimentando complicaciones cardiovasculares a los 36 o a los 48 meses. Ustedes ven que hay una diferencia estadísticamente significativa en la reducción del desenlace combinado en los pacientes que reciben del inhibidor de PCSK9, pero esa reducción es del 15%, no es del 50 ni del 60%, es decir, aún logrando que nuestros pacientes tengan niveles de LDL de 30 o de 40 miligramos por decilitro, siguen experimentando complicaciones cardiovasculares en los siguientes 3 o 4 años. Y eso es lo que hemos llamado riesgo residual, componentes que hacen que nuestros pacientes, a pesar de llegar a la meta de colesterol LDL, continúen experimentando complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, ese riesgo residual puede tener varios componentes. Uno de ellos es el componente lipídico, pero también tenemos un componente que tiene que ver con la estabilización de la placa. Por eso hay muchas estrategias de tratamiento que buscan utilizar, por ejemplo, medicamentos antiinflamatorios como el canakinumab, como la colchicina, o terapias antiplaquetarias extendidas, o terapias anticoagulantes, para buscar la estabilización de la placa y evitar complicaciones trombóticas. También hay un componente del riesgo residual relacionado con otros factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con LDL de 50 miligramos por decilitro tomando estatinas, pero si mi paciente es diabético y está mal controlado, sus cifras de presión arterial son elevadas, el paciente es obeso, es sedentario, su presión arterial está mal controlada, obviamente estamos impactando no tan favorablemente sobre la posibilidad de que no vuelva a experimentar una nueva complicación cardiovascular. Y también hay unos componentes desconocidos. Todos tenemos pacientes que aún con niveles muy buenos de LDL, con cifras de presión arterial controladas, con hemoglobina glicosilada controladas, sin sobrepeso, con una buena alimentación, con una buena práctica de actividad física, sufren un infarto de miocardio o alguna complicación cardiovascular. Entonces, posiblemente esté relacionado también con algún componente hereditario o genético. Dentro del componente lipídico del riesgo residual, posiblemente el componente más importante, y después vamos a hablar, es la dislipidemia aterogénica. Partamos de esta premisa, y es que el impacto del colesterol LDL sobre el riesgo cardiovascular es absolutamente claro. Es decir, no estamos poniendo en tela de juicio que lo más importante sigue siendo la reducción del colesterol LDL. Pero fíjense algunos registros como este, muy grande, de casi 140,000 pacientes hospitalizados en los Estados Unidos por un evento coronario agudo, donde se encontró que más de la mitad de los pacientes tenían LDL por debajo de 100 y el HDL promedio estaba por debajo de 40 miligramos por decilitro y los triglicéridos por encima de 160. Esto seguía cuestionando un poco verdaderamente si lo único importante para sufrir una complicación cardiovascular mayor eran los niveles de colesterol LDL. Entonces, se han intentado aclarar los conceptos diagnósticos de la dislipidemia aterogénica. En general, aunque esto puede variar, hablamos de dislipidemia aterogénica a aquellos pacientes que tienen triglicéridos por encima de 200, HDL por debajo de 40 en hombres o por debajo de 50 en mujeres, aunque muchos ignoran el género y pueden hablar de HDL por debajo de 40 indistintamente en hombres y en mujeres, y niveles de colesterol LDL relativamente normales o discretamente elevados. Pero si nosotros pudiéramos hacer una fenotipificación de esas moléculas de LDL, nos daríamos cuenta que el LDL pequeño y denso está incrementado. Les voy a mostrar qué es lo que hacemos normalmente cuando uno hace una medición de un perfil lipídico y un colesterol total. En el colesterol total estamos midiendo el contenido de colesterol que tienen todas las lipoproteínas. Ustedes ven a mano izquierda, estas dos son las lipoproteínas ricas en triglicéridos, VLDL e IDL. Y acá tenemos las lipoproteínas que son ricas en colesterol.
Todas tienen una apolipoproteína y ustedes ven que las que tienen ApoB100 son las lipoproteínas aterogénicas, es decir, el ApoB100 les confiere una peculiaridad de aterogénesis a estas lipoproteínas. La que tiene ApoA1 es la que tiene el efecto protector, es decir, las moléculas de HDL. Pues bien, cuando yo hago la medición de colesterol total, ese colesterol total está dado por el contenido de colesterol que está en las moléculas de LDL, el que está contenido en las moléculas de VLDL, y ahí es muy importante tener claro la relación que todos conocemos que existe entre VLDL y triglicéridos. Entonces cambiémoslo y hablemos de triglicéridos como tal para que nos entendamos. El componente de colesterol de las lipoproteínas de densidad intermedia y finalmente el contenido de colesterol que está en las lipoproteínas de alta densidad. Si ustedes ven, los tres primeros componentes, es decir, el colesterol que está en estas tres lipoproteínas, son aquellas lipoproteínas que tienen la ApoB100. La ApoB100 es la que tiene la carga aterosclerótica, entonces yo puedo restarle al colesterol total el colesterol HDL y ese resultado se llama colesterol no HDL. Y ese colesterol no HDL, como ustedes pueden ver, está representado totalmente por las lipoproteínas que tienen la ApoB100, es decir, las lipoproteínas que tienen un componente aterogénico. Pues bien, a veces nosotros pensamos únicamente en el colesterol LDL y ustedes ven que es importante, o sea, el colesterol LDL es un porcentaje bastante significativo del colesterol no HDL. Pero si nosotros no tomamos en cuenta esta otra parte, estamos ignorando que las VLDL y las IDL también tienen características aterogénicas y también pueden llevar, aún con pacientes que tienen LDL controlado, a que mi paciente experimente complicaciones cardiovasculares. Eso significa que cuando hablamos de dislipidemia aterogénica, podemos hablar de colesterol no HDL elevado. Ahora, para yo reducir el colesterol no HDL, tengo dos opciones. La primera es incrementar los niveles de colesterol HDL y por una simple matemática normal en esa resta, si el nivel de HDL aumenta, el colesterol total menos HDL, que me da el colesterol no HDL, pues va a disminuir. Y la otra manera como yo puedo disminuir el colesterol no HDL es disminuyendo los triglicéridos. Miren lo que ocurre si yo bajo los niveles de triglicéridos, automáticamente estoy reduciendo también el colesterol no HDL. Estas dos características, el aumento del HDL o la reducción de los triglicéridos, pueden estar muy relacionadas entre sí, pero esto nos explicaría entonces los mecanismos que se han propuesto para tratar esa dislipidemia aterogénica, es decir, esos niveles elevados de colesterol no HDL. Ustedes ven que hay varias patologías que se caracterizan por esa tríada de la dislipidemia aterogénica. Esa dislipidemia aterogénica es mucho más común en pacientes con diabetes tipo 2, con síndrome metabólico, enfermedad renal crónica y en general en las entidades que ustedes ven que están allí mencionadas. Y miremos si eso tiene algún impacto desde el punto de vista del desenlace cardiovascular. Les quiero mostrar este estudio publicado muy recientemente en diciembre del 2019, casi 400.000 pacientes, y aquí hacemos el equivalente en miligramos por decilitro, porque en la publicación original está en milimoles por litro, de los diferentes niveles de colesterol no HDL. Y quiero mostrarles cómo en un seguimiento a 30 años en estos pacientes no hay ninguna duda. Entre más alto sea el nivel de colesterol no HDL, mayor probabilidad tanto en hombres como en mujeres de sufrir una complicación cardiovascular a los 10, a los 20 y a los 30 años. Entonces, ellos proponen incluso que nosotros deberíamos conocer los niveles de colesterol no HDL lo más temprano posible porque es un directo predictor de la probabilidad de tener complicaciones cardiovasculares en los siguientes años. Voy a intentar explicarles ahora por qué un paciente, por ejemplo, con resistencia a la insulina, desarrolla dislipidemia aterogénica. Sabemos que cuando hay resistencia a la insulina hay niveles de ácidos grasos libres aumentados, van al hígado y el hígado necesita expulsarlos de su parénquima y entonces sintetiza moléculas de VLDL. Ahí vemos una molécula de VLDL con sus apolipoproteínas con un contenido especialmente rico en triglicéridos y lo que está sucediendo es que a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol, estas moléculas de VLDL van a interactuar con las moléculas de colesterol LDL
¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que a través de esta proteína, estas moléculas que están muy cargadas en triglicéridos le van a entregar triglicéridos a las moléculas de LDL y la molécula de LDL a su vez le va a entregar colesterol a esta molécula. Entonces, esta molécula de LDL va a quedar enriquecida en triglicéridos, lo cual la hace mucho más susceptible al efecto de la lipasa hepática, entra en lipólisis y esta molécula de LDL va a empezar a concentrarse y se transforma de una molécula grande a una molécula de LDL pequeña y densa. Pero esta molécula pequeña y densa de LDL es mucho más peligrosa por la carga aterogénica que tiene y les voy a intentar explicar por qué. En el lado izquierdo tenemos un paciente que tiene un LDL de 120 miligramos por decilitro en total, pero fíjense que en este ejemplo que yo les estoy colocando, si yo sumo todo este contenido de colesterol que está en estas lipoproteínas de baja densidad, me da un total de 120 miligramos por decilitro. Pero miren las ApoB, cada una de esas ApoB100 tiene un efecto aterosclerótico, entonces digamos que en este ejemplo tenemos en el paciente de la izquierda 12 moléculas de ApoB100. Ahora miremos qué pasa en el paciente de la derecha. El contenido de colesterol total de esa LDL pequeña y densa es exactamente el mismo, son 120 miligramos por decilitro. Pero fíjense que ahora este contenido de colesterol está repartido entre muchas más moléculas de LDL que ya son pequeñas y densas, y entonces mientras que en el lado izquierdo tengo solo 12 moléculas de ApoB100, en este ejemplo en el lado derecho tengo 20 moléculas de ApoB100. Es decir, esos dos pacientes que aparentemente tienen el mismo nivel de colesterol LDL tienen una carga aterogénica muy diferente, siendo el paciente de la derecha de mucho más alto riesgo precisamente porque tiene el LDL incrementado a expensas de las moléculas pequeñas y densas. También esa proteína transportadora de ésteres de colesterol va a hacer que las moléculas de VLDL interactúen con las moléculas de HDL, ocurriendo exactamente lo mismo. Estas moléculas de VLDL le van a dar triglicéridos a estas moléculas de HDL que quedan enriquecidas en triglicéridos y entonces la ApoA1 se pierde y esta molécula de HDL es reconocida como un HDL anormal y es eliminada por vía renal. La misma resistencia a la insulina hace que el hígado deje de sintetizar ApoA1 y entonces la síntesis de HDL disminuye de manera significativa. Entonces fíjense que ahí podemos encontrar el origen de los tres componentes de la tríada de la dislipidemia aterogénica. Como tengo tantos ácidos grasos libres, el hígado produce muchas moléculas de VLDL y eso significa que tengo niveles elevados de triglicéridos. Como vemos también, el número total del contenido de colesterol LDL permanece estable, pero hay un incremento en el fenotipo de LDL pequeño y denso. Y como finalmente las moléculas de HDL no son reconocidas y se eliminan por vía renal y se disminuye la síntesis de ApoA1, entonces viene el tercer componente de la tríada de la dislipidemia aterogénica, que son los niveles bajos de colesterol HDL. Triglicéridos elevados, HDL disminuido y LDL relativamente normal, pero incrementado a expensas de pequeñas y densas. La siguiente pregunta es entonces, ¿los tratamientos que tenemos para bajar los triglicéridos tienen algún beneficio cardiovascular demostrado? Porque los fibratos sabemos que son muy buenos medicamentos para reducir los niveles de triglicéridos, pero miremos si tiene algún beneficio cardiovascular. Y ahí tenemos que ir al peso de la evidencia. Lamentablemente no tenemos suficientes evidencia directa primaria como tal de ensayos clínicos y lo único que tenemos es una evidencia indirecta de un subgrupo del estudio ACCORD y de un análisis post-hoc del estudio FIR. Aquí les muestro los estudios con los fibratos, estudios con fenofibrato, con besafibrato, con gemfibrosilo y miren por favor el brazo comparador. Solo uno de esos estudios se comparó contra estatinas. Los otros estudios eran en pacientes de alto riesgo darles fibrato versus darle placebo, cosa que normalmente nosotros no hacemos. Lo único que nosotros hacemos en estos pacientes de alto riesgo es darle claramente estatinas. Entonces el único estudio que se comparó dar la combinación de un fibrato con una estatina versus estatina fue el estudio ACCORD. Si nosotros revisamos este metaanálisis, ¿qué podemos encontrar? Que si los pacientes tienen niveles altos de triglicéridos, es mejor darle fibrato que no darle nada. Si tienen niveles de colesterol HDL bajos, es mejor darle fibratos que no darle nada.
Si tienen ambas cosas, triglicéridos elevados y HDL bajo, es mejor darle fibratos que no darle nada. Pero si el paciente no tiene ni triglicéridos elevados ni HDL bajo, da lo mismo darle fibratos que no darle nada. ¿Cuál es el problema? Lo que ya les acabo de mostrar, que el brazo contra el que se está comparando no es estatina, sino no darle nada. Pero lo que podemos concluir es que si yo tengo pacientes que no pueden recibir estatinas y que tienen triglicéridos por encima de 200 y HDL por debajo de 40 miligramos por decilitro, los fibratos sí pueden reducir complicaciones cardiovasculares y eso han demostrado los diferentes estudios. Pero en este momento estamos en una época distinta, donde los pacientes de manera rutinaria, estos pacientes de alto riesgo, reciben estatinas. La pregunta es si se justifica adicionarles un fibrato a los pacientes que ya están recibiendo estatinas. Estas son las guías de manejo de dislipidemias publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis en 2019 y específicamente miren en la página 33 lo que dice. Dice, la eficacia global de los fibratos sobre los desenlaces cardiovasculares es mucho menos robusta que la que tienen las estatinas y de manera global los beneficios potenciales a nivel cardiovascular de los fibratos requieren una confirmación adicional. Por lo menos hasta que salgan los resultados de este estudio que me parece que es muy importante, el estudio Prominent, y este sí es el estudio con el diseño que nosotros queremos. Fíjense, son 10.000 participantes de 24 países, ahí hay pacientes de México, de Brasil, de Argentina y de Colombia a nivel latinoamericano. Y miren lo interesante, todos estos pacientes son diabéticos tipo 2, tienen triglicéridos entre 200 y 499 y además HDL por debajo de 40. Todos están ya recibiendo terapia con estatinas o tienen LDL que está por debajo de 70 o por debajo de 100 miligramos y se van a evaluar tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Precisamente en febrero de este año, antes de la pandemia, el comité organizador de este estudio confirmó que ya habían alcanzado el reclutamiento de más de 10.000 participantes y se espera tener los resultados de este estudio para el 2022. Estos pacientes entonces se aleatorizan a recibir pemafibrato, es un fibrato mucho más potente que los que tenemos hoy en día disponibles, dosis de 0.2 miligramos cada 12 horas versus placebo. Recuerden que todos ya están recibiendo estatinas y lo que se va a evaluar es el desenlace cardiovascular combinado. Y este estudio, cuando salgan los resultados, sí nos va a decir si verdaderamente se justifica adicionarle un fibrato al paciente que ya está recibiendo estatinas o es exactamente lo mismo dejarlo solamente con la estatina de alta intensidad. Entonces, la pregunta es si existen otros medicamentos eficaces en la reducción de los triglicéridos y la respuesta es por supuesto que sí. Desde hace mucho tiempo sabemos que los omega 3, ácidos grasos omega 3, son capaces de reducir entre un 25 y un 30% los niveles de triglicéridos, particularmente dependiendo del nivel basal de triglicéridos. Entre más altos sean los triglicéridos, mayor puede ser la reducción con estos medicamentos. Y dentro de los ácidos grasos omega 3, recordemos que son un grupo de ácidos grasos polisaturados, que existen varios tipos de omega 3, todos vienen derivados de este original que es el ácido linolénico, pero los más importantes clínicamente son estos dos, el ácido eicosapentanoico, conocido como EPA, y el ácido docosahexaenoico, conocido como DHA. Tradicionalmente, los estudios que se han hecho con ácidos grasos omega 3 son una combinación de EPA y de DHA, y normalmente se han utilizado en una dosis por debajo de los 2 gramos al día. Pues bien, en noviembre del 2018 se presentan los resultados del estudio REDUCE-IT, que es un estudio muy interesante porque se hace con un EPA altamente purificado que se llama ácido etílico sapentano, y además se utiliza en una dosis mucho más alta de la que se había utilizado previamente, 2 gramos cada 12 horas, es decir, 4 gramos al día. Se estudiaron pacientes mayores de 45 años que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida o en prevención primaria pacientes por encima de los 50 años que eran diabéticos con algún factor de riesgo adicional. Dentro de este grupo la gran mayoría fueron diabéticos tipo 2. Los pacientes debían recibir terapia con estatina, debían estar recibiéndola previamente por lo menos 4 semanas y miren cómo los niveles de triglicéridos estaban entre 150 y 499 y de LDL entre 41 y 100 miligramos por decilitro. Ahí hay un punto importante, como ellos consideran que hay una variabilidad en las diferentes mediciones de triglicéridos, entonces ellos se dieron un lapso del 10%, lo cual significa que inicialmente ingresaron a este estudio
pacientes que tenían niveles muy bajos de triglicéridos, hasta 135 miligramos por decilitro podían entrar. En los estudios de fibratos, una de las críticas que se ha hecho para decir por qué los fibratos no han demostrado resultados beneficiosos desde el punto de vista clínico es porque se escogieron pacientes que tenían niveles de triglicéridos relativamente bajos. Pues esto pudiera entonces jugar en contra de los resultados del REDUCE-IT. Sin embargo, fíjense cómo en un periodo de seguimiento a 5 años en promedio hay una reducción significativa del 25% en los pacientes que recibieron el ácido etílico sapentano en ese desenlace cardiovascular primario que ustedes ven allí. Otro punto importante es que la separación de las curvas más o menos ocurre después del año y medio, es decir, que el efecto benéfico de estos ácidos grasos omega 3 altamente purificados no ocurre tempranamente, sino después de un tiempo. Ahora, la pregunta interesante es si los resultados benéficos de este estudio fueron debidos a la reducción de triglicéridos, y la respuesta es que posiblemente no del todo. Y posiblemente no del todo porque ustedes ven allí los resultados en aquellos pacientes que arrancaron el estudio teniendo niveles por debajo de 200 miligramos por decilitro. Es más, miren los resultados en los pacientes que arrancaron el estudio por debajo de 150 miligramos por decilitro. Esos pacientes que alcanzaron a entrar entre 135 y 150 miligramos por decilitro, y fíjense cómo les fue exactamente igual de bien. Es decir, aún pacientes que tenían niveles muy bajos de triglicéridos al momento de arrancar el estudio, les fue mejor tomando el ácido etílico sapentano que en el brazo placebo, lo cual hace que los mismos autores sugieran que no todo el beneficio que se observó en este estudio fue debido a la reducción de los triglicéridos. En otras palabras, estos ácidos grasos EPA altamente purificados tienen un efecto benéfico, pero no necesariamente se explica con la reducción de los niveles de triglicéridos. Importante en la conclusión del estudio, ellos dicen estos resultados no aplican para cualquier otra preparación de omega 3 ni para suplementos dietéticos con omega 3. Tiene que ser para esta preparación específica porque es muy particular para el diseño de este estudio. ¿Qué dicen las guías? Estas son las guías 2019 de las cuales ya estábamos hablando. Dice que cuando tengas un paciente de alto riesgo con triglicéridos por encima de 200 miligramos por decilitro, lo primero que debes hacer es empezarle estatina a ese paciente. Y basado en la información del REDUCE-IT que les acabo de mostrar, si tienes pacientes que a pesar de la estatina son de alto riesgo y tienen triglicéridos entre 135 y 499, y creo que ya entendieron de dónde salió ese 135, porque no hablan solamente de 150, debe ser considerado el uso de 4 gramos al día de ácido etílico sapentano, y fíjense que es una recomendación clase 2A. En cambio, la recomendación para la utilización de fibratos es una recomendación clase 2B en ambos contextos. No tenemos evidencia suficientemente clara que adicionarle un fibrato a un paciente que ya está recibiendo estatinas vaya a generar un impacto favorable desde el punto de vista del desenlace cardiovascular. En conclusión, entonces, la dislipidemia aterogénica equivale a tener niveles de colesterol no HDL elevados. Hay una fuerte asociación epidemiológica entre los niveles elevados de colesterol no HDL y los desenlaces cardiovasculares adversos. Utilizar fibratos para reducir complicaciones cardiovasculares en pacientes de alto riesgo que ya están recibiendo estatinas y que persisten con un colesterol no HDL elevado, pues no está completamente demostrada. Puede ser lógica, puede ser, digamos, interesante de pensar, pero no tenemos evidencia suficiente que nos recomiende que es mejor dar fibratos más estatinas en lugar de la estatina solamente. En cambio, el ácido etílico sapentano, en dosis de 2 gramos cada 12 horas en esos pacientes de alto riesgo que ya recibían estatinas, sí se asoció con una reducción importante de desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, no es claro si el beneficio real fue solamente por la reducción de los triglicéridos o por otros mecanismos diferentes. Muchísimas gracias por su atención.